Buenos días hermanos, buenos días querida iglesia. El día de hoy vamos a hablar sobre los talentos. Podemos abrir la Biblia en Mateo 25 del 14 al 30. Aquí encontramos la parábola de los talentos. Creo que la mayoría conocemos esta parábola. Debido al tiempo lo voy a resumir. Habla de un señor que se fue lejos y entregó a sus siervos, a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. El que tenía 5 talentos fue y negoció y ganó el doble. El que tenía 2 hizo lo mismo y el que tenía 1 lo escondió. Cuando regresó el Señor y preguntó, cuestionó, pidió cuentas de qué habían hecho con lo que él entregó, el que tenía los 5 entregó el doble y le dijo, siervo fiel. Al que tenía 2 hizo lo mismo y también le llamó siervo fiel. Pero aquel que había tenido un solo talento le llamó siervo infiel. El día de hoy vamos a ver cómo manejar adecuadamente los talentos. El Señor nos ha dado varios talentos para su servicio, pero ¿estamos manejando adecuadamente? Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos de gran valor. No podemos permitir que este mundo nos haga creer que no tenemos talentos. A veces pensamos, no, es que yo no canto tan bien, es que no toco tan bien como el hermanito tal, y mejor lo oculto. No permita y ni oculte este talento por lo que usted piense o cree que piensen los demás. Recuerde que Dios fue el que le dio estos talentos y es para su servicio. Y es nuestra responsabilidad saber cómo manejarlos y administrarlos. Pero, ¿y ahora cómo lo hago? Tranquilos. El Señor nos va a dar la fuerza y la sabiduría para potenciar y ejecutar estos talentos. ¿Queremos ser siervos buenos y fieles que disfrutamos alegremente del fruto de nuestra diligencia? Entonces, seamos siervos que no escondan, siervos que administren y den frutos como la historia. Para esto vamos a tener 3 pasos para saber cómo manejar adecuadamente los talentos. Tenemos el primer paso. El primer paso es reconocer que Dios es el dueño de todo y nosotros los siervos. Esto encontramos en Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se trata de Dios como el hombre que entrega sus bienes, es decir, todo lo que pertenecía a él. Cuando la parábola menciona a los siervos, se refiere a usted, a mí y a todos sus hijos. Él es el dueño, incluso de nosotros los siervos. Dios siempre nos va a ayudar a seguir adelante y a potenciar cada don. Si es Dios quien nos ha dado todo, si es Dios quien me ha dado mi talento, tenemos que saber cómo administrarlo. No pensamos en cómo podemos utilizarlo, cómo podemos ser de gran ayuda para la obra. A todos Dios ha dado algo que podemos aportar en el reino de Dios. Algunos tenemos posiciones materiales, otros tienen talentos, otros tenemos capacidades, tenemos grados de personalidad, que estos ayudan y son dados por el Señor para su obra. Cuando hablo de obra de Dios, me estoy refiriendo al cumplimiento del propósito de Dios, no solo en mi vida, sino en el mundo. Nosotros somos quien vamos a ayudar a que se cumpla este propósito. Sabemos que nuestra iglesia está para eso, para vivir y enseñar los propósitos de Dios. Todos tenemos algo que aportar en la iglesia. Encontramos en Deuteronomio 10:14, reafirmando el primer paso, reconocer que Dios es el dueño de todo. Aquí enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las cosas creadas por Él, los cielos, la tierra y todo que hay en ella. Todo le pertenece a Dios y es controlado por Él. La importancia de este versículo radica en el hecho que Dios es creador del universo y tiene poder sobre todas las cosas, incluyendo toda su hermosa creación. El segundo paso, identificar nuestra manera de servir. Para esto vemos en Mateo del 25, 15 al 16. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1.
a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Aquí podemos ver que había diferentes talentos. Y Dios no nos ha dado todo lo mismo. En la parábola, cada siervo recibe diferentes monedas o talentos. En nuestra vida, cada uno recibe un talento, una capacidad o varios. Pero nosotros a veces tratamos de ocultarlos. También en la historia pensamos, pero ¿por qué este señor fue injusto? ¿Por qué a uno dio 5? ¿Por qué de otro 2? Otro dio 1. O aquí en nuestra vida diaria, ¿por qué el hermanito tal sabe cantar tan hermoso y yo no puedo cantar? ¿Por qué los hermanitos tal pueden tocar la guitarra y yo no puedo? A mí Dios no me dio nada. Dios le quiso más tal vez a los hermanos del ministerio que están en un ministerio, tal vez al hermano que canta, al hermano que está el pastor. No. Dios da a cada uno dependiendo la capacidad que Él mismo otorgó. Pero eso no quiere decir que somos o que soy o que somos de menos. No. Dios vio nuestra capacidad y somos parte de la iglesia. Recordemos, Pablo hizo una metáfora con la iglesia, como el cuerpo de Cristo, donde la parte del cuerpo cumple una diferente función. De la misma manera usted con su talento, su capacidad, está cumpliendo una función importante para que se desarrolle el propósito de Dios en nuestra vida y en la vida de todos los demás y de la iglesia. Si yo soy una persona que tengo habilidad para estar socialmente con otras y soy la mujer, soy tan importante como los demás hermanos que están en un ministerio, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de la predicación, al frente de varias personas. Somos tan importantes como ellos, porque somos partes y somos hijos del mismo Dios, con diferente capacidad, diferente don. Y no por ello vamos a esconder, no por ello no vamos a servir de la misma manera como el que está arriba de un púlpito como el que está abajo, porque todos somos parte de un cuerpo. Por eso tenemos que ser muy atentos para saber identificar nuestro don y seguir de acuerdo a estos, porque antes de ser concebidos ya veníamos con un propósito y un talento, y Dios ya nos había otorgado. Pensamos que por un momento que nos levantamos y empezamos a escuchar un ruido extraño, que nuestra oreja está respirando. ¿Va a pasar eso? No. Pero no porque mi oreja respira es menos que mi nariz, ni va a estar cumpliendo una función que no le pertenece. Todo nuestro cuerpo tiene una función. Y Dios le ha dado diferentes capacidades y funciones a cada parte del cuerpo. Tu don, mi don, tiene el mismo origen del Espíritu Santo. Entonces se trata de la bondad de Dios y no del mérito alguno de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es uno por todos los dones tuyos y míos, los de cada creyente. Fueron dados para glorificar su nombre. Hay diversos dones, somos una familia, somos un cuerpo, no somos creyentes aislados. Que podemos funcionar aislados. Yo no puedo funcionar en mi ministerio solo. Necesitamos de unos de otros. Yo dependo de mis hermanos para ejercer un ministerio o estar inmiscuido en las cosas de nuestro Señor. Y los hermanos también dependerán de mí para ejecutarlo. Y es la razón por la que cada uno de nosotros recibe diferentes dones y no pueden ser los mismos. Porque cada uno de estos dones son necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el sostén de la iglesia. El pueblo de Dios, la familia de Dios, es diferente. Imagina si todos pudiéramos cantar. Si todos hiciéramos lo mismo, necesitaríamos entender que cada uno de nosotros tiene capacidad dada por Dios para cumplir una parte de la misión. Los individuos no tenemos una misma misión. Tenemos diferentes misiones dentro y fuera de la iglesia. Tercer paso, servir responsablemente. En Mateo 25, del 19 al 30, habla que después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Preguntó, vino a ver resultados, vino a ver
hicieron con lo que se les había otorgado. Como mencioné anteriormente, el Señor les había dicho a aquel siervo que tenía 5 y 2: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre gozo de tu Señor. Llegando también que había recibido de 2 talentos, también le había dicho: 2 talentos me entregaste, aquí tienes de ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre todo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero cuando llegó el que le dio 1 talento, también el que había recibido le dijo: Señor, te conocí que eres un hombre duro, donde sembraste y recoges donde esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo: siervo malo y diligente. Cuidado con lo que nos vaya a decir siervo malo y diligente. Todo siervo es responsable de su fruto, aunque a veces los frutos no son necesariamente visibles. A veces unos en su función son los que siembran y otros los que cosechan. Pero esa es hacer parte, es la forma. Y somos parte de una iglesia. Todos nos ayudamos con todos para llegar al cumplimiento y la gran comisión de nuestro Padre. El fruto que Dios espera que debemos y demostremos a través de nuestros dones, como la parábola, es el resultado del don que nos dio. ¿Qué hicimos con nuestro don? ¿O lo ocultamos? Llevemos esto a lo natural, a una planta. La planta necesita savia. Esta savia le da vida y hace que crezca y que dé fruto. En otras palabras, debemos sacar provecho y dar uso a nuestros dones que Dios nos dio y ser llamados y no ser llamados siervos inútiles. Un siervo de Dios está presto para servir en todo tiempo. Hay personas que solo sirven cuando ya tienen poco tiempo, cuando ya han hecho todo. Dicen: bueno, ahorita voy a servir solo los domingos, o solo 1 horita, o cuando ya acabe de ver esto, o acabe de hacer esto. A veces nos tenemos tantas cosas que decimos: no, es que tengo que estudiar, no, es que tengo que ir a jugar, no, es que tengo que trabajar. Claro, eso es parte de la vida y también es importante, pero no es esencial. Lo esencial es dedicar nuestro tiempo al Señor. No podemos tampoco dejar a un lado las obligaciones, pero sí administrar mejor el tiempo y buscar de Dios todos los días y servirle. Y ser buenos siervos, diligentes, fieles. Siervos fieles. Hemos de analizar cada día nuestros actos, por lo que nos acerca y que nos aleja a Dios, y cambiar si estamos haciendo algo mal. De nada nos sirve poner pretextos. No, es que tengo sueño, no. Dios conoce nuestros corazones y conoce lo que hacemos. No intentemos engañarlo porque no vamos a poder. Es cierto, es verdad que no hay muchos que realmente están dispuestos a seguirlos. Nosotros queremos ser buenos, pero no estamos dispuestos a sacrificar cosas al Señor. Es que no tendré ni derecho. Pues en una historia vemos donde decía: Señor, es que no tendré ni derecho de entender a mis padres. ¿Cómo puede ser que un Dios que se dice que es de amor pretenda tan descabellada idea? Pues el asunto era de fe. Alguien podrá decir: pero ¿qué hace que Él tome algunas horas para cumplir esta responsabilidad? Después yo le voy a seguir. Un poco de paciencia. Dios va a estar allí, Él no se va. Cuidado, son llamados siervos infieles. Esto no quiere decir que usted deje de hacer sus cosas, porque Dios mismo ha proveído ese trabajito, Dios mismo ha proveído los estudios, Dios mismo. Recuerden que Dios es dueño de todo. Hay que saber administrarlo y no ocultar nuestro talento por opacar o por querer llenar otras cosas de afuera. Todo tiene su tiempo, y orar sin cesar y buscar el tiempo adecuado, buscar de Dios. Si bien nuestro Señor es muy paciente, muchas veces nos tolera, a ver, Dios nos perdona de nuestras que a veces rechazamos, y Dios está ahí. Pero recuerden, las palabras en la parábola nos dicen, en el 28, quitadle pues el talento y
dadlo al quien tiene 10 talentos, porque aquel que tiene lo será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y los crujir de dientes. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor, tenemos que poner nuestros talentos a su servicio y aprender a ser diligentes. Debemos estar dispuestos a trabajar duro, a hacer el esfuerzo necesario para complementar la tarea que podemos hacer dentro de la iglesia y fuera. Un ejemplo de diligencia en la Biblia es Nehemías, quien fue elegido por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. A pesar de las oposiciones, de las dificultades que conocemos, Nehemías permaneció diligente y enfocado en su tarea, y Dios lo usó para traer un gran avivamiento y restauración. Nos muestra que la diligencia es algo más que dedicar tiempo y el esfuerzo necesario para realizar un trabajo. Se trata de servir con un corazón humilde, con devoción, un deseo de honrar a Dios cada día, en el lugar que estemos, en la iglesia, fuera de ella, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, donde quiera que estemos. Y hagámoslo de todo corazón. Servir a nuestro Señor de todo corazón. Vamos a recordar nuestros pasos que hemos visto el día de hoy. El primer paso para manejar adecuadamente los talentos era reconocer que Dios es el dueño de todo. Segundo paso es identificar nuestra manera de servir. Y el tercer paso es servir responsablemente. Recordemos que esto es tan importante de nosotros cada día para servir a nuestro Señor y seguir adelante. Hermanos, estamos llamados el día de hoy a no esconder los talentos, a tener mucho cuidado que nos digan siervo inútil, nuestro Señor. No tengamos ni opaquemos nuestro talento por el que dirá, incluso dentro de la iglesia afuera. Recuerden que Él es el dador del talento. Él dará. A veces estamos afligidos pensando, pero es que yo quiero estar en este ministerio, yo quiero estar en el otro. Tranquilos, oremos, identifiquemos en qué talento yo tengo, qué talento Dios me ha dado, qué capacidad, y enfoquémonos por ahí. Primero en oración, reconociendo que Él es el dueño de todo. Después identificando nuestro talento mediante la oración, mediante viéndonos, haciendo pensando en qué somos buenos. Y 3, ya reconocimos y ahora vamos a la mayordomía, a ser un siervo responsable en el talento, en el ministerio o en el lugar en que nos encontremos, dentro y fuera de la iglesia, porque somos parte del cuerpo, y más aún ahora que estamos ya en estos tiempos, somos parte de la iglesia. No nos sentamos ni pensemos que somos menos que nadie que no está al frente de un púlpito. Todos somos tan importantes para nuestro querido Señor. El día de hoy vamos a una oración, hermanos. Gracias, Señor, por este día, por esta palabra, Padre Santo, porque todos entendamos y queremos dejarte, Señor, este talento